Lo estás escuchando en ADEM Audio Novelas. Capítulo 1895. Sunny se separó de su fusión con Saint y se deslizó hacia la espada del Soul Serpent, envolviéndose alrededor de la hoja de la gran espada serpentina. Privada de su apoyo, la taciturna caballero se tambaleó ligeramente. Sin embargo, considerando lo gravemente herida que estaba, ese repentino signo de debilidad no parecía fuera de lugar. Rebel no notó nada, asumiendo que la criatura inhumanamente hermosa simplemente estaba demasiado herida. Sunny se fusionó con Serpent y, por un instante, se sintió aturdido. Ser uno con Saint ya había sido una sensación bastante extraña. Sin embargo, convertirse en una espada era una experiencia completamente alienígena. Sunny no tenía sangre, ni ojos, ni extremidades. Su cuerpo era rígido e inquebrantable, forjado para un solo propósito: cortar, hender y tallar, separando a los seres vivos del concepto de la vida. Sostenido en la firme mano de su portador, estaba donde pertenecía. Su filo era agudo. Su propósito, claro. Su determinación, absoluta. La diferencia entre todo lo que Sunny conocía y esta existencia adamantina era tan inmensa que su mente simplemente no lograba comprenderla. Ni siquiera estaba seguro de qué parte de él provenía de Serpent y qué parte provenía de la espada. Había innumerables matices que no lograba comprender, incontables capas de sí mismo que podía sentir, pero no entender. Sin embargo, incluso esos breves momentos fueron una revelación. Mientras aumentaba a Saint, Sunny ya había sospechado que fusionarse con sus sombras podría guiarlo hacia el siguiente paso del baile de sombras. Pero ahora que se había convertido en uno con Serpent en su forma de arma del alma, hizo otra suposición. Sus sombras podían aumentar recuerdos también. Entonces, ¿no mejoraría enormemente su tejido si estudiaba los recuerdos al fusionarse con ellos? ¿Era ese el catalizador que había estado perdiendo en su búsqueda por forjar una espada vinculada al alma? Esas perspectivas eran tanto fascinantes como tentadoras. Lamentablemente, no había tiempo para considerarlas por completo. Porque aún estaba en medio de una batalla mortal, y esa batalla estaba a punto de alcanzar su clímax. El breve momento de inacción estaba llegando a su fin. Rebel y el reflejo se estaban preparando para moverse a pesar de sus heridas. Según lo que Sunny podía deducir, Slayer había tomado una decisión y elegido una solución al problema planteado por Saint. Iba a sacrificar al reflejo para destruir al sirviente del Señor de las Sombras y luego enfrentarse al maestro ella misma. Al menos, eso es lo que Sunny habría hecho. Por lo tanto, tenía que evitar que eso sucediera. Lamentaba no tener dientes, porque ahora habría sido el momento perfecto para apretarlos. ¿Cómo se vería una espada con dientes? El pensamiento repentino rozó su mente, sin haber sido invitado. Era mejor no imaginarlo. Saint, ahora. Le dio una orden mental. Antes de que Rebel y el reflejo se movieran, Saint se desplazó ligeramente. Su armadura destrozada crujió, y polvo de rubí se derramó en la oscuridad que fluía. Levantó ambas manos por encima de su cabeza, como si se preparara para dar un poderoso golpe descendente. Sin embargo, en lugar de eso, la sombra graciosa se inclinó hacia adelante y lanzó la gran espada oscura hacia Rebel con toda su fuerza trascendental. Realmente fue un movimiento insensato, en verdad. No solo podía Slayer esquivar o desviar fácilmente el proyectil improvisado, sino que Saint también se estaba quedando desarmada e indefensa. Un grave error en una lucha que ya estaba perdiendo. Simplemente. Cuando Rebel movió su Esang-Sudo para desviar la gran espada oscura a un lado, Sunny dio otra orden. Instantáneamente, la espada onduló y cambió de forma, expandiéndose en una silueta vagamente humana. Esa silueta luego se hinchó, transformándose en una figura monstruosa que aterrizó pesadamente en el suelo de madera y se lanzó contra la princesa de Son. Había ordenado a Serpent que asumiera una nueva forma. Sunny había considerado cuidadosamente cuál de las sombras silenciosas que habitaban en su alma elegiría. Inicialmente, su mente se inclinó hacia la más obvia, el caballero negro de la catedral en ruinas de la ciudad oscura, su antiguo némesis. El caballero negro había sido un enemigo temible y aterrador. Lo mejor de todo, era que había comandado la verdadera oscuridad, poseyendo varias habilidades poderosas atadas a ella. Fue al matar al implacable guardián de la catedral que Saint evolucionó por primera vez. Ahora que estaban rodeados por el mismo elemento, Serpent podía tomar prestada la afinidad con la oscuridad de la sombra del caballero negro al asumir la forma de la masa de oscuridad que vestía una armadura maldita. Sin embargo, una vez que Sunny reflexionó más sobre la elección, se dio cuenta de que era una mala decisión. El caballero negro había parecido formidable en su momento, es cierto, pero solo era un diablo caído. Lo que una vez había sido un enemigo mortal, ahora era una amenaza trivial para alguien como Sunny, y para Rebel también. En verdad, ninguna de las formas que Serpent podía asumir podía representar una amenaza para la princesa de Son, al menos no ya. Si hubieran sido ellos los que emboscaran a las fuerzas de Son, la forma del terror de L049, civil de la gracia caída, podría haber ayudado a Sunny a diezmar al enemigo. Si hubieran estado peleando en un vasto espacio abierto, la forma del remanente de la reina de Jade podría haber llovido destrucción sobre los enemigos desde arriba. Pero ahora, ninguna de esas formas podía competir contra Rebel. Ella las destruiría fácilmente, sin perder tiempo. Y Sunny necesitaba desesperadamente que ella lo perdiera. Así que, la forma que Serpent había asumido.
Era la de una criatura que parecía una mezcla monstruosa y gigantesca entre un humano y un lobo. Era alta y estaba cubierta de un espeso y salvaje pelaje. Su mandíbula estaba abierta en un gruñido bestial, revelando colmillos aterradores, y cada una de sus garras era como una espada curva. Era la forma de Saint Direfong, un antiguo vasallo caído del gran Quan Song, a quien Sunny había matado durante la batalla del Cráneo Negro, y cuyo eco perdió más tarde en el desierto de la pesadilla. Capítulo 1896. Serpiente se impulsó hacia adelante con sus poderosas piernas, mientras que sus largos brazos se estiraban hacia Rebel. O mejor dicho, hacia donde Rebel había estado un momento antes. En la forma de espada, Serpiente no tenía manera de ver, oír o sentir. En la forma de colmillo terrible, estaba cegado por la oscuridad, y lo mismo ocurría con Sunny. Claro, no estaban completamente desorientados. Uno de los poderes del aspecto de colmillo terrible podía aumentar enormemente sus sentidos. Eran tan agudos que Sunny podía oír los sonidos más pequeños, percibir una multitud de olores e incluso sentir las vibraciones del suelo con tal precisión que podía ubicar el movimiento de sus enemigos. Así que tenían una buena oportunidad de alcanzar a Rebel. Lamentablemente, también tenían cero posibilidad de derrotarla en una pelea cuerpo a cuerpo. Como alguien que había luchado contra Colmillo Terrible, Sunny sabía perfectamente de lo que era capaz el cuerpo bestial del salvaje santo, y quedaba muy por debajo de lo que podía hacer Lixlayer. Peor aún, la habilidad despierta de Colmillo Terrible, que aumentaba su poder físico en proporción a la profundidad de su ira, era completamente inútil cuando la usaba Serpiente. El santo original tenía una personalidad brutal y un extraño control sobre sus emociones, pero Serpiente no era muy iracundo. De hecho, Sunny no sabía si esa sombra suya podía siquiera sentir enojo. Serpiente tampoco había heredado el arte de combate trascendente del difunto santo. En resumen, no podrían desgarrar a Rebel con las garras de Colmillo Terrible. Pero, afortunadamente, no lo necesitaban. Todo lo que debían hacer era retrasar a la princesa de la canción el tiempo suficiente para que Saint tuviera un respiro. Y para ese propósito, la forma de Colmillo Terrible era perfecta. Rebel era lo suficientemente fuerte, rápida y despiadada como para matar a otro santo en un instante, especialmente en las profundidades de su torbellino de oscuridad, después de asumir su forma trascendente. Así que Sunny no iba a competir con ella en fuerza, velocidad o habilidad. Bueno, técnicamente, no iba a hacer que Serpiente compitiera. En cambio, iba a golpearla con un ataque mental. No del tipo místico, sino completamente mundano, lo que no lo hacía menos impactante. La realidad era que, incluso alguien tan poderoso como Rebel quedaría atónito si una persona que había muerto años atrás apareciera de repente frente a ellos. Especialmente si esa persona era alguien que conocían bien, como un leal servidor que había servido a su clan durante décadas. Y, tal como Sunny esperaba, escuchó un susurro tembloroso en la oscuridad, casi inaudible si no fuera por el increíble oído de la forma actual de Serpiente. Fang. Rebel solo se detuvo por un momento, pero ese momento era todo lo que Sunny y Serpiente necesitaban. Antes de que el cuerpo bestial pudiera ser atravesado por la mortífera garra de obsidiana o ser cortado por la afilada hoja, alcanzaron al enemigo. Luchar contra Rebel estando ciego no era algo que Serpiente pudiera hacer. Pero luchar cuerpo a cuerpo a corta distancia, eso era mucho más fácil de lograr. Sunny sintió sus poderosos brazos rodear el cuerpo de la hermosa demonio, sus garras perforando su armadura de cuero y desgarrando su piel. Luego, el cuerpo masivo de Colmillo Terrible chocó contra ella, enviándolos a ambos al suelo. Serpiente abrió su mandíbula y mordió a ciegas, apuntando a la garganta de Rebel. Sin embargo, antes de que sus afilados colmillos pudieran desgarrarla, dos poderosas manos atraparon sus mandíbulas como un torno, impidiéndole cerrarse. Por un momento, los dos quedaron enredados en el suelo. Lixlayer era mucho más fuerte, pero Serpiente logró resistir, por ahora. Sunny no estaba seguro de cuánto tiempo más podría resistir. Tampoco estaba seguro de que la garra de obsidiana de Lixlayer no perforaría a su sombra un segundo después. Su ala restante parecía estar atrapada bajo su cuerpo, pero la situación podría cambiar rápidamente. Serpiente intentaba desgarrar el corazón de Rebel, mientras que Rebel, con calma, le arrancaba la mandíbula inferior. Sunny sintió un dolor desgarrador y percibió la sangre caliente corriendo por su cuello. Mientras tanto, detrás de ellos. El momento en que Zen soltó la oscura espada, ignoró sus debilitantes heridas y se lanzó hacia el reflejo. La criatura vaciló por un breve momento, sorprendida por la repentina aparición del monstruo bestial y su inmediato ataque a Rebel. Después de todo, el reflejo era solo una bestia, y aunque la inteligencia de estas criaturas seguía un conjunto de leyes diferente al de las criaturas de las pesadillas, no parecía tan inteligente como un humano, ni como lo había sido la bestia espejo original. La situación habría sido aún más desesperada si el reflejo fuera un demonio, o peor aún, un diablo. Entonces, no se habría limitado a reflejar a Rebel, sino que podría haber reflejado a Saint, o incluso a Fien. En cualquier caso, perdió la oportunidad de interceptar a la elegante caballero de piedra a tiempo. Un momento después, Saint la atacó en un frío silencio. No había intentado manifestar una espada de oscuridad nuevamente, ya que eso habría tomado más tiempo del que tenía. En su lugar, simplemente usó las púas de ónice que sobresalían de los nudillos de sus guanteletes. Su primer golpe destrozó la dañada espada del reflejo.
Saint no necesitaba una espada para matar a un enemigo. Después de todo, ella era una maestra de todas las armas, y eso incluía su propio cuerpo. Ella fue quien enseñó a Fien el combate cuerpo a cuerpo, y el alumno aún no había superado al maestro. El reflejo finalmente reaccionó, moviendo sus alas para acabar con la estatua viviente usando sus garras de obsidiana. Pero Saint ya había luchado contra esta forma demoníaca el tiempo suficiente para aprender sus fortalezas y debilidades. Se acercó, colocándose casi cara a cara con la hermosa criatura. Las alas de Rebel eran completamente letales, pero su estructura dictaba un cierto rango efectivo. Una vez que alguien estaba demasiado cerca de la princesa de valor, escondido detrás de su cuerpo, las garras letales ya no podían alcanzarlos. Mientras Serpiente y la verdadera Lich Slayer se estrellaban contra el suelo, Saint esquivó las garras del reflejo, atrapó su segunda mano entre su brazo derecho y su cuerpo. Y luego envió su mano izquierda hacia adelante. Su objetivo era el abdomen de la criatura, que ya había atravesado con su espada antes. Allí, la armadura estaba rota. La piel del reflejo también estaba cortada, al igual que los músculos adamantinos debajo. Saint miró con fría indiferencia el rostro robado de la bestia suprema. Las llamas carmesí que ardían en sus ojos brillaron amenazantes, volviéndose más profundas y oscuras. En el siguiente momento, su guantelete atravesó la terrible herida. Bañada en sangre y oscuridad fluida, metió su brazo profundamente en el cuerpo de la criatura, doblándolo por el codo para llegar hasta su caja torácica. Su guantelete se cerró sobre lo que debía ser el corazón del reflejo. En el siguiente momento, hubo un sonido suave y melodioso. Como si un inmenso cristal se rompiera en algún lugar cercano, pero también lejano. Lo escuchaste en ADEM Audionovelas, se agradecen donaciones y apoyo. Link en la descripción.